Vamos a desarrollar el día de hoy la clase de la placenta. Trataremos sobre el origen de la placenta, anatomía placentaria, fisiología placentaria y anormalidad. La placenta humana es un órgano que desarrollan las mujeres de la gestación, que se adhiere al útero con la finalidad de que durante el embarazo establezca un intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas entre la madre y el embrión. La placenta va a comenzar su formación a partir de la cuarta semana de gestación y se va a concluir aproximadamente en la 10ª semana. Como decimos, es un órgano materno fetal altamente vascularizado que permite el intercambio de sustancias del torrente sanguíneo materno y el torrente sanguíneo fetal. Es bueno recordar un tanto los antecedentes de la fecundación, porque de alguna manera vamos a ubicarnos en el contexto de cómo es que la placenta se va, digamos, a generar. Sabemos de que la fecundación se realiza en el tercio externo de la trompa, que, digamos, en la zona ampular, que luego posteriormente va a viajar a través, digamos, de la trompa y se va a ubicar en el interior del útero. Aquí sabemos que luego de la fecundación se logra el cigoto, comienza la división celular hasta alcanzar la división de las células adoptando la forma de una mora, que es la mórula, y en el cuadro derecho vemos a través de la microscopía electrónica uno fecundado que ha concluido, que sigue todo el proceso de la división celular hasta convertirse la mórula en blastocisto. La mórula llega a formar un espacio interior con un contenido interior. Es ahí donde adopta el nombre de blastocisto. Hay que recordar que la placenta se va a originar a través del trofoblasto. Y el trofoblasto es un grupo de células que van a ubicarse en la capa externa del blastocisto. Esta capa externa va a ver a continuación que tiene una ubicación especial. En los siguientes cuadros vamos a pasar un tanto el contexto, lo que desarrolla en el transcurso de los días. Al cuarto o quinto día de la fecundación se va a tener al blastocisto en esta forma, una forma media ovoide y circular que contiene una masa celular interna que está en el gráfico de color azul o celeste y una masa celular externa. Todo esto que circunda. La célula esto es todo el blastocisto en general. Las células de la masa celular interna van a generar, digamos, los tejidos del embrión propiamente dicho. Y la capa circundante o la capa de células externas van a dar lugar al trofoblasto, que a la vez posteriormente llega a, digamos, a formar la placenta. O sea, la capa externa va a dar lugar al trofoblasto y posteriormente a la placenta. Al quinto o sexto día se va a producir un hecho importante. Se produce un hecho importante. Se va a producir la adhesión del trofoblasto que va, digamos, a lograr a ubicarse en la pared del útero. Es importante mencionar la existencia de la zona pelúcida. Alrededor digamos, del ovocito y luego alrededor del embrión
va a tener una zona pelúcida. Después de la fecundación, el embrión sigue rodeado de la zona pelúcida. Una característica importante de la zona pelúcida es el que sirve como una barrera inmunitaria, ya que carece de antígenos de histocompatibilidad. Sabemos de que la unión de dos células de diferente organismo lleva a un mecanismo de, digamos, de reconocimiento y de histocompatibilidad para efectos de la unión del espermatozoide y el óvulo y el proceso de la implantación propiamente dicho, tiene que ver mucho la zona pelúcida, porque esa zona pelúcida va a servir como una barrera inmunitaria, va a proteger de la respuesta inmune de la madre. La zona pelúcida se va a disolver en el polo embrionario. Es por ahí donde el blastocisto sale por un agujero para empezar, digamos, la implantación. El proceso se va a denominar eclosión de blastocisto. Una de las funciones de la zona pelúcida es importante mencionar, es evitar la implantación prematura en la pared de la trompa en la fase de segmentación. La zona pelúcida tiene un tiempo de, digamos, de desaparecer o de perderse, que son aproximadamente 5 días. Y está proyectado de alguna manera de que esta zona pelúcida vaya, digamos, a perderse el quinto día, tiempo en el que coincide en que, digamos, el embrión llega a, digamos, a la región posterior del útero, anterior o posterior para implantarse. Cuando por algún motivo esta zona pelúcida se desaparece antes del tiempo o encuentra algún mecanismo obstructivo a nivel de la trompa, es que se queda el embrión, digamos, el óvulo fecundado con su zona pelúcida se queda a mitad de la trompa y se va a producir el embarazo ectópico, un embarazo obviamente fuera de la cavidad del útero. O por el contrario, cuando esta zona pelúcida pasa de los 5 días, ¿no? Pasa de los 5 días, va a ser de que de alguna manera continúe su camino y probablemente va a llegar hacia el orificio cervical interno, lo que va a llevar digamos, a otro tipo de patología que es la placenta previa y sus diferentes tipos, que al final comentaré. En esa lesión, posteriormente al haber transcurrido, digamos, estos 5 días, eh, llega al lugar indicado, digamos, para la implantación y se desarrolla un mecanismo de adhesión y de invasión del trofoblasto, en donde intervienen integrinas, citoquinas, quimiosinas, expresados por el trofoblasto. Estas moléculas hacen que también la matriz extracelular participe la laminina y la fibronectina, una serie de elementos que van a favorecer la implantación de este óvulo, de este embrión. Estamos viendo aquí en el gráfico representativo el estroma uterino, la célula del sincito trofoblasta, el epitelio uterino, ¿no? La cavidad uterina del endometrio, que ha cambiado, digamos, su contextura. Este es el embrioblasto, el citotrofoblasto y la cavidad del blastocisto. El contexto del blastocisto que está en el proceso de la implantación, del quinto a sexto día. La implantación se va a producir en la región anterior o posterior del útero, generalmente la zona fúndica. El sincito trofoblasto recibe esta denominación debido a la ausencia de límites celulares. El sincito trofoblasto secreta enzimas que permiten al blastocisto penetrar a la pared uterina. Estas son las enzimas, los elementos, digamos, que mencionamos, ¿no? En el caso de la citoquina es importante mencionar el factor inhibidor de leucemia que también participa en este proceso. Al octavo día se realiza la implantación completa. El trofoblasto, que es la masa celular interna, se diferencia en dos capas importantes. El citotrofoblasto,
que la capa interna de células mononucleadas, y el sinsitio trofoblasto, zona externa multinucleada sin límites celulares netos. Vamos a observar en el cuadro de la derecha de que el citotrofoblasto es una capa interna de células mononucleadas. Aquí vamos a ver en este gráfico, sigo con el puntero, capa interna de células mononucleadas, una sola capa de células que está circundante. Todo esto es el citotrofoblasto. Citotrofoblasto. El citotrofoblasto es esta zona verde, sin citotrofoblasto, que es la zona externa multinucleada, tiene muchos núcleos, ¿no? Sin límites celulares netos, prácticamente no tiene un límite definido, no tiene sitio, es un sin sitio trofoblasto, ¿no? Que nos va a permitir en adelante cumplir diferentes tipos de funciones. Y tenemos también en esta parte el embrioblasto. El embrioblasto que va, digamos, a estar compuesto del epiblasto, que es la cavidad amniótica, que posteriormente dará lugar al ectodermo, el hipoblasto, que dará, digamos, lugar posteriormente al endodermo, y el embrioblasto intermedio, que va a ser el mesodermo posteriormente. Al noveno día. Al noveno día, el blastocisto está totalmente inmerso en, digamos, en la pared uterina, ya cubierta en gran parte digamos, del tejido endometrial y digamos, comenzando su división y ampliación celular. El sincito trofoblasto de esta manera, aquí está presente, verde claro. El citotrofoblasto, estas células que circundan, en amarillo. El sincitio trofoblasto va a comenzar a va a tener las vacuolas, que posteriormente las vacuolas van a ser, digamos, bajo el mecanismo que explicaremos, llenadas de sangre materna. Esta fase se comienza a formar, digamos, lagunas, ¿no? Estas lagunas que están en lagunas trofoblásticas. Estas lagunas trofoblásticas. El hipoblasto, que está aquí en la parte interna, tiene la membrana exocelómica o de Hauser. Igual, el origen de la cavidad celómica o saco vitelino primario. Posteriormente dará lugar al saco vitelino secundario. Aquí ya se ha formado un coágulo de fibrina por el hecho del ingreso, digamos, a la pared digamos, de la cavidad interna del útero, y el blastocisto está totalmente inmerso. Queda sellado a través de este coágulo de fibrina la implantación. Aproximadamente del sexto al séptimo día debe haberse logrado la penetración del embrión al endometrio. Y al noveno, totalmente inmerso. Aquí sigue la diferenciación. Al onceavo y doceavo día, el epitelio endometrial sano, el sincitio trofoblasto, va formando las lagunas en el polo embrionario, las lagunas. Hay penetración de sinusoides maternos. Estos van a ser los sinusoides maternos que comienzan a hacer presencia. Y comienza a haber ya una circulación uteroplacentaria. El saco vitelino conformado por el mesodermo. Esas cavidades van a originar el celoma extraembrionario y la cavidad
amniótica. En el endometrio, en el tejido endometrial, tejido circundante, vamos a tener glucógeno y lípidos. Se va a formar una especie de edema con la finalidad de aprovisionar digamos, ayudar a la multiplicación celular. Hay una reacción o fase decidual. Es importante de que se identifique digamos, la formación de la capa decidual, la misma que va fortaleciéndose cada día del embarazo. El día 13 ya hay una invasión del citotrofoblasto al sinciciotrofoblasto. Estamos viendo esta capa clara, verde claro, va a comenzar a formar, digamos, en el polo placentario, en el nicho placentario posterior, va a comenzar a haber una invasión y van a comenzar a formarse las vellosidades primarias, que explicaremos luego. El hipoblasto trabaja el tema de la migración y formación del saco vitelino. El saco vitelino secundario que va, digamos, formando el saco vitelino posterior y definitivo. Es importante identificar el pedículo de fijación. Este pedículo de fijación a las 13ª semana se comienza a formar, que posteriormente será el cordón umbilical. Puede haber la presencia de quistes exocelómicos que son características de la formación de la cavidad del saco vitelino. La cavidad coriónica, en la cavidad coriónica el mesodermo cambia a placa coriónica y, como decíamos, el pedículo de fijación que posteriormente se conformará en el cordón umbilical. Aquí están las vellosidades que se conforman digamos, en la pared del saco. Van a tener tres tipos de... es importante mencionar también que la unidad funcional de la placenta es la vellosidad corial. Las vellosidades coriales o coriónicas también, estas van a desarrollarse a partir del corion. Van a tener todo un proceso de desarrollo, ¿no? Van a haber, digamos, vellosidades primarias, vellosidades secundarias y vellosidades terciarias. Cada una de ellas con característica y función determinada. Las vellosidades primarias formadas por un centro citotrofoblasto cubierto por una capa sincitial. Acá solamente podemos identificar dos elementos. Las vellosidades secundarias, las células mesodérmicas penetran en el centro de las vellosidades primarias en dirección de la decidua. O sea, como hemos visto, comienzan a formar digitaciones. Y la vellosidad terciaria, a diferencia de las anteriores, tiene ya la presencia de células mesodérmicas de la vellosidad que van a tener la presencia ya de vasos y vasos sanguíneos de pequeño calibre. En la tercera semana, el trofoblasto da lugar a las vellosidades primarias, secundarias y terciarias en diferente nivel de formación. Este gráfico nos permite explicar el contenido y digamos, la presentación de cada una de estas vellosidades para poder entender un tanto mejor. El periodo prevellositario va a tener solamente va a estar compuesto de dos elementos importantes. Digamos, las vellosidades primarias va a estar compuesta solamente de citotrofoblasto, las vellosidades secundarias de citotrofoblasto y tejido de mesénquima, el tejido de mesénquima, y las vellosidades terciarias van a, digamos, presentar, a diferencia de la anterior, la presencia de vasos sanguíneos. Que van a ser los vasos sanguíneos
los vasos sanguíneos fetales. En la parte inferior podemos observar las diferentes etapas digamos, de las vellosidades, de las vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Este es el periodo prevellositario. Este es el periodo, digamos, a finales de la segunda semana, las vellosidades primarias. A principio de la tercera semana, la vellosidad secundaria, y ya digamos, a finales de la tercera semana, las vellosidades terciarias con esta característica. El citotrofoblasto comienza, esta capa de células única, comienza a multiplicarse en estas tres orientaciones, y cada vez se hace mucho más diseminada, si se quiere, con la finalidad de tener un espacio de intercambio de los diversos elementos entre la madre y el feto. Esquemáticamente, digamos, en este gráfico, en el mesénquima está la presencia de la sangre materna, ¿no? Este círculo indica la presencia de la sangre materna, y esta presencia en el interior de, digamos, la vellosidad, digamos, estamos representando gráficamente la sangre fetal. En ningún momento tiene contacto, digamos, la sangre materna con la sangre fetal. Es por eso de que se denomina a la placenta que tiene la característica que es una placenta tipo hemocorial, ¿no? Porque la sangre de la madre está en contacto estrecho con las vellosidades coriónicas, o sea, estas son las vellosidades coriónicas. La sangre de la mamá no está en contacto directo, ¿no? El intercambio se realiza a través de, digamos, de las vellosidades coriales, tanto de los elementos tóxicos que de alguna manera la sangre fetal va, digamos, a eliminar, como el oxígeno y los nutrientes, diversos nutrientes que van a ser alimentados gracias a la sangre materna. Se describe que hay un factor gen, que es importante aquí, el factor gen 1, que va a permitir de alguna manera esta multiplicación, digamos, significativa de el citotrofoblasto para la formación de estas vellosidades en las diferentes etapas. Aquí, como vemos, ya en la tercera, en las vellosidades terciarias, hay prácticamente lagunas maternas, ¿no? Aquí crece prácticamente gran parte del tejido mesenquimatoso, es cubierta y desplazada, si se quiere, por, digamos, la laguna materna, que va a estar contenido por la sangre materna. También se describe en esta vellosidad terciaria la presencia de, digamos, de vellosidades de anclaje, ¿no? O sea, por la cantidad y por el número, digamos, de vellosidades coriales, estos deben de tener cierto soporte importante. Acá tenemos una base de soporte y digamos, vellosidades de anclaje que van a, digamos, ser bastante efectivas para este intercambio durante el embarazo, ¿no? De igual manera, se describe la presencia de vellosidades flotantes que son bastante dinámicas para, digamos, el desplazamiento durante el intercambio de estos elementos.
Este gráfico nos permite tener una idea de la circulación uteroplacentaria. Hay una adaptación y adecuación de, digamos, de la circulación uteroplacentaria. La misma que se da en esta, digamos, a este nivel. A este nivel. A este nivel debe darse, digamos, el intercambio y la circulación uteroplacentaria. ¿Cómo se desarrolla, digamos, este intercambio, digamos, de la circulación uteroplacentaria? Aquí tenemos la representación de la sangre materna, el vaso materno, la arteria, y tenemos aquí la sangre fetal, que está representado por estos elementos rojos al costado. Como hemos dicho, no hay contacto directo, no hay contacto directo entre la sangre materna y fetal. Sí, aquí estas, digamos, las células citotrofoblásticas organizadas de esta manera en las vellosidades hace que, digamos, cumplan esa función de intercambio. La fuerza con que viene la sangre materna, que entra a la placenta, que entra a las vellosidades, no sería la adecuada, digamos, por la velocidad y presión. Por lo tanto, hay un mecanismo de diverso que permite a que esta presión, la presión digamos, de la sangre que llega digamos, a la vellosidad llegue con una presión menor. De tal manera de que hay dos elementos importantes, la erosión de las arterias. Aquí las arterias son erosionadas, ¿no? Y la presencia de células citotrofoblásticas infiltrantes. O sea, estos dos elementos, digamos, citotrofoblasto que está aquí junto al vaso, ¿no? Junto a la arteria, y, digamos, las arterias erosionadas, ¿no? Van a ser las que van a disminuir la presión del flujo para que ingrese de una manera adecuada este intercambio. Para que se dé este intercambio de oxígeno y nutrientes entre la madre y el feto, debe haber poca fuerza, debe haber poca velocidad entre la sangre de la madre para que se pueda dar, digamos, de una forma adecuada este intercambio. Recordar en este cuadro finalmente que la sangre materna no entra en contacto con la sangre fetal. El feto el embrión está expuesto antes de las 12 semanas, a una situación de hipoxia. Decíamos de que el embrión está expuesto a una situación de hipoxia antes de las 12 semanas. De tal manera de que este es digamos, una situación importante, dado que la hemoglobina embrionaria, digamos, es digamos, la que tiene mayor afinidad por el oxígeno, por esa condición de hipoxia. Pero es importante resaltar que, digamos, después de las 12 semanas, ahí la hemoglobina fetal va a reponerse esa situación que realmente tenía antes de las 12 semanas. Aquí, digamos, después de las 12 semanas, la presión de oxígeno va a, digamos, a regularizarse y a normalizarse.
Es importante mencionar también para comprender el mecanismo de intercambio, por qué motivo, por qué las velocidades terciarias son asimétricas. Asimétricas porque en estas velocidades terciarias no se desarrollan de igual manera en, digamos, el polo embrionario ni el polo anembrionario. El polo embrionario es este polo de la derecha, el que está mucho más desarrollado. Y digamos, el polo anembrionario, que es este polo, el polo opuesto, ¿no? Es el menos desarrollado. ¿Y por qué, digamos, se desarrolla así? Porque en el polo embrionario tiene que haber mayor, digamos, desarrollo porque aquí va a estar ubicado la placenta, se va desarrollando la placenta y que va a ser el lugar donde va a requerir mayor, digamos, cantidad de espacio de vellosidad para el intercambio que hemos mencionado, a diferencia del el polo anembrionado, que aquí prácticamente va a convertirse en, digamos, en un corión liso, ¿no? El mecanismo por el cual, digamos, sucede esta situación es a través de la siguiente, ¿no? Aquí el oxígeno va a disminuir y esta disminución de oxígeno en este nivel va a hacer de que haya un ambiente favorable. Las arterias finales selladas con tampones citotrofoblásticas van a hacer que se incremente la mitosis y eso va a ser, digamos, esto va a ayudar a que se pueda, digamos, incrementar la formación de estos tejidos, ¿no? Del citotrofoblasto, del mesénquima y va a dar el corión frondoso, A diferencia de que, digamos, en el lado del polo anembrionado, en este lado, en el polo anembrionado, va a haber una situación de estrés oxidativo, ¿no? Ahí las arterias espirales no están selladas con tampones citotrofoblásticos y va a disminuir la mitosis. Hay radicales, digamos, que van a hacer que se forme el corión liso, que también veremos las características luego. A la tercera semana el citotrofoblasto penetra el endometrio, aquí está el citotrofoblasto, penetra el endometrio, forma la cubierta citotrofoblástica externa, una cubierta citotrofoblástica externa, la cavidad coriónica aumenta su tamaño, ¿no? Día 19 a 20 pedículo de fijación, o sea, prácticamente aquí ya está el pedículo de fijación formado. Los capilares de la vellosidad terciaria se ponen en contacto con los capilares que se desarrollan en el mesodermo de la lámina coriónica y el pedículo de fijación. Estos vasos a la vez establecen contacto con el sistema circulatorio intraembrionario, de modo que quedan conectados a la placenta y al embrión. Ya se instala esta conexión de manera permanente hasta la culminación del embarazo. Esta es la representación gráfica tridimensional de lo que sucede en la implantación, ¿no? Cómo queda el desarrollo, y todo esto es en el interior del útero, quedando sellado luego de la implantación. Las células citotrofoblásticas, estas células citotrofoblásticas en las vellosidades se introducen progresivamente en el sincitio trofoblasto subyacente hasta llegar al endometrio materno. Son digitaciones que van a ser, digamos, que faciliten el proceso de la circulación. Aquí se ponen en contacto con prolongaciones similares de los troncos vellocitarios adyacentes y forman una delgada envoltura citotrofoblástica externa. Esta envoltura rodea en forma gradual al trofoblasto por completo y pone firmemente al saco coriónico al tejido endometrial materno. Ya está con los vasos.
que también se han formado para cumplir digamos, la función nutricional. La superficie de las vellosidades está formado por el sincitio trofoblasto, que descansa sobre una capa de células, el citotrofoblasto, o células citotrofoblásticas, las cuales a su vez cubren la parte central del mesodermo vascularizado. Estos van a ser prácticamente la base para que descansen. En las velocidades de anclaje, las que hemos mencionado, ¿no? O sea, abundantes prolongaciones pequeñas se dirigen hacia los espacios intervellosos o lacunares circundantes, por lo que las únicas capas que separan las circulaciones materna y fetal son el sincitio y la pared endotelial de los vasos sanguíneos. La pared endotelial que va, digamos, prácticamente a tener ese tipo de relación. A medida que avanza la gestación, las velocidades del polo embrionario siguen creciendo y expandiéndose. Estas son las velocidades del polo embrionario. Estas, el polo embrionario. Siguen creciendo y expandiéndose, lo cual dan origen al corion frondoso. El corion frondoso va a estar en esta parte. Mientras que en el polo anembrionario, que es el lado opuesto, tenemos la decidua parietal y se tiene la decidua capsular a este nivel. Las velocidades del polo embrionario o vegetativo degeneran, por lo que esta porción del corion es lisa y se llama corion leve o calvo. Esta otra parte que decíamos, ¿no? Era diferente el desarrollo de las velocidades terciarias a nivel del polo embrionario, en esta zona, que las velocidades o las velocidades en general digamos, del polo anembrionario. Este polo anembrionario con poca circulación y poca función, ¿no? Llega a, digamos, a formar el corion leve o corion calvo, ¿no? Que está acá a este lado. La decidua es la capa funcional del endometrio que se desprende durante el parto. Esta es la decidua. Todo este que está acá alrededor. Hay una decidua basal, una decidua parietal y una decidua capsular. La decidua basal, que está en el polo embrionario, en la base del polo embrionario. La decidua parietal, que está pegado al lado del polo anembrionario. Y la decidua capsular, que prácticamente está encapsulando a el saco gestacional que viene en proceso de crecimiento. La decidua basal es la parte, es la que cubre el corion frondoso. Ya habíamos hablado del corion frondoso, va a cubrir al corion frondoso, que es este corion frondoso. Consta de una capa compacta de células deciduales con abundantes lípidos y glucógeno. Estos lípidos y glucógeno les ayudan a la multiplicación y al desarrollo celular. La decidua capsular, la que encapsula el saco gestacional, es la que cubre el polo embrionario o vegetativo. Y la decidua parietal es la que se forma, esta se forma en la etapa ulterior, cuando el corion leve se pone en contacto con la pared uterina. El crecimiento, digamos, del embarazo va a ser de que en algún momento digamos, corion, por la compresión y, digamos, la unión de la decidua parietal, desaparezca o formen una sola unidad. La placenta
posee dos componentes, el componente fetal y el componente materno. La porción fetal formada por el corion frondoso, esta es la fetal, la cara fetal, y aquí en el gráfico también la cara fetal, el cordón umbilical. El amnios va a ser quien va a ser en contacto directo, ¿no? Secundado por la lámina coriónica, con sus respectivos vasos coriónicos, radiales y extensos. Entonces la porción fetal va a estar formada por el corion frondoso, en donde la placenta está rodeada por la lámina coriónica. La lámina coriónica. Aquí está la parte fetal, en contacto directo con el feto. Aquí está el cordón umbilical. Y la porción materna, o cara materna, constituida por la decidua basal. La decidua basal que ya mencionábamos en el cuadro anterior, cuya lámina decidual es la porción más íntimamente incorporada a la placenta. O sea, esta es la cara materna, constituida por decidua basal, cuya lámina decidual es la porción más íntimamente incorporada a la placenta. Aquí en el gráfico vemos el lado materno, la porción materna o cara materna, el cotiledón, la decidua basal removida, se ha sacado, ¿no? Parte de la decidua y se observa el cotiledón. La decidua forma varios tabiques deciduales que sobresalen en los espacios intervellosos, pero no llegan a la lámina coriónica, manteniendo comunicación entre los espacios intervellosos, llevando el nombre de cotiledones. Cada uno de estos espacios son los cotiledones, estos recuadros para el gráfico, estos recuadros. Y que aquí no se nota claramente, pero uno cuando digamos, con una gasa, con un dressing limpia, claramente puede visualizar los cotiledones, y es importante de que después de la atención de un parto se pueda verificar la integridad del total de cotiledones con la finalidad de descartar la posibilidad de una retención de restos después del parto. Estos tabiques poseen un número central de tejido materno, pero su superficie está cubierta por una capa de células sinoviales. Estos son los cotiledones. Son cotiledones. La anatomía placentaria, la placenta va a ser, digamos, un órgano, como hemos manifestado, de forma discoidal, que tiene un diámetro de 15 a 25 centímetros, tiene un espesor, un grosor de 3 centímetros aproximadamente, promedio 2.3, y un peso de 500 a 600 gramos. Un peso de 500 a 508 gramos aproximadamente en promedio. Y tiene 35 cotiledones en términos general. Aquí está, esta es la cara fetal con el cordón umbilical y con los vasos, como le explicábamos, distribuidos de manera radial. Aquí se está mostrando luego de la atención de un parto. El lado materno que ya habíamos visto contiene aproximadamente 15 a 20, 10 a 38 cotiledones, promedio 35, ¿no?
15 a 38 sería, digamos, el dato aceptable, ¿no? Dado que son márgenes que se mencionan en diferentes referencias bibliográficas. Los cotiledones están cubiertos por una delgada capa de decidua basal. O sea, esta es la decidua basal que va a salir con toda la placenta, ¿no? Los surcos que separan a los cotiledores están formados por tabiques deciduales, ¿no? O sea, los cotiledones van a estar separados por tabiques y esos tabiques deciduales. De igual manera, aquí se vuelve a observar, ¿no? Esta decidua basal removida, o sea, se ha sacado la decidua basal y vemos el cotiledón, digamos, directamente. Ahora se está mostrando y se ve el lado fetal, la cara fetal de la placenta. La placenta está cubierta por completo por la lámina coriónica. Se observan arterias y venas de grueso calibre, los vasos coriónicos, así es. Esta es la denominación de los vasos coriónicos, ¿no? Que convergen hacia el cordón umbilical. Todos ellos van a converger en el cordón umbilical. A su vez, el corión está cubierto por el amnios. El corión va a estar cubierto por el amnios. Este es el corión, lámina coriónica cubierta por el amnios. Es importante también de que cuando se atienda un parto, uno pueda revisar el íntegro digamos, o reconstruir el íntegro de la lámina coriónica y el amnios, ¿no? Porque también, dependiendo el tipo de parto, puede haber casos en donde las membranas se quedan en el interior del útero, creándonos también problemas de diversos tipos, de hemorragias o hasta infecciones. Por lo tanto, luego del parto es obligatorio hacer la revisión de la integridad y la revisión de esta placenta en sus dos caras, materna para ver el contexto de los cotiledones, ¿no? Que estén completos, que no haya ninguna, digamos, espacio que signifique una retención de cotiledones, y revisar la cara fetal también con la finalidad de que se encuentre íntegra la lámina coriónica y el amnios. Fisiología placentaria. La placenta va a cumplir funciones metabólicas de transporte y, digamos, función endocrina. Digamos, la función metabólica va a sintetizar glucógeno y ácidos grasos. El transporte de gases, ¿no? De oxígeno y CO2. Obviamente, el feto, el embrión va a, digamos, a excretar de alguna manera su CO2 y la madre va a proporcionar el oxígeno. De igual manera, transporte de sustancias nutricionales, de hormonas, electrolitos, anticuerpos maternos, producto de desecho, ¿no? Fármacos y metabolitos de drogas y de agentes infecciosos también, que veremos luego. En lo que respecta a la función endocrina, la producción de gonadotrofina coriónica humana, la somatomamotropina coriónica humana, la tirotropina coriónica humana, la corticotropina coriónica humana, estrógenos y progesterona. Esta es la barrera placentaria. Es importante, digamos, mencionar que la barrera placentaria no es igual en el primer trimestre que en el tercer trimestre. En el primer trimestre, la barrera placentaria es mucho más íntegra en el sentido de que hay mayor protección, a diferencia de la barrera placentaria del tercer trimestre que desaparece el citotrofoblasto y que se hace mucho más, digamos, riesgosa para el transporte de algunos elementos negativos que podrían ingresar al embrión. La circulación placentaria, los cotiledones reciben sangre a través de las arterias espirales, ¿no? Que impulsan la sangre hacia la profundidad de los espacios intervellosos y vayan las abundantes vellosidades. O sea, llega la sangre a través de las arterias espirales, ¿no?
y luego impulsan hacia la profundidad de los espacios intervellosos. Ahí digamos, las unidades, ¿no? Digamos, las vellosidades se encargan de hacer todo el proceso de intercambio, ¿no? Y luego, con la eliminación también correspondiente de los elementos tóxicos del embrión. Al disminuir la presión de la sangre, retorna desde la lámina coriónica hacia la decidua, donde entran en las venas endometriales. Esta es parte de la circulación placentaria que también toma parte las venas endometriales. Los espacios intervellosos de la placenta completamente desarrollada contienen alrededor de 150 mililitros de sangre que se recambia de unas 3 a 4 veces por minuto. Es una circulación, es una dinámica intensa. La sangre se desplaza a lo largo de las vellosidades coriónicas que tienen un área que varía de 4 y 14 metros cuadrados, ¿no? De alguna manera, si uno tuviese la idea de, digamos, amplitud, es esto, ¿no? De 4 y 14 metros cuadrados. Fisiología de la placentaria, la función de transporte e intercambio. Habíamos mencionado que es la función de transporte e intercambio. Aquí hay diferentes funciones, la función de difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, transporte o desplazamiento a través de pinocitosis y solución de continuidad. En el caso de difusión simple, se realiza con el pase de los gases, agua y algunos iones. La difusión facilitada, la glucosa y lactato, el transporte activo, ¿no? De calcio, fósforo, magnesio y fierro, las vitaminas hidrosolubles, los aminoácidos, por el desplazamiento por pinocitosis, la albúmina y inmunoglobulina G, que es la única inmunoglobulina que atraviesa la barrera placentaria. Esta es como una defensa de reserva que la madre va a, digamos, proporcionar al embrión con la finalidad de que al momento del nacimiento nazca con una reserva de defensas, digamos, importante para cualquier noxa. Y el transporte, digamos, por solución de continuidad, se realizan los hematíes y leucocitos. Función de transporte e intercambio. Es importante precisar lo siguiente, qué es lo que pasa de la madre al feto y qué es lo que pasa del feto a la madre. De la madre al feto va a pasar, digamos, oxígeno, agua, electrolitos, nutrientes como la glucosa, anticuerpos, como hemos dicho, la inmunoglobulina G, las vitaminas, principalmente las vitaminas hidrosolubles, hormonas, las hormonas tiroideas, fármacos, ¿no? Fármacos, los microorganismos, que en este caso van a ser elementos, digamos, nocivos, el alcohol, también elemento nocivo, las drogas, elementos nocivas. Estos son los elementos que atraviesan la barrera placentaria, esta es la barrera placentaria. Y del feto a la madre va, digamos, de igual manera, el CO2 va a ser enviado para la eliminación, el agua, como recirculación, la urea, creatinina, la bilirrubina, como elemento de desecho, las hormonas, van a haber hormonas también que van a ser enviadas, antígeno de eritrocitos, que es importante, como el caso de del RH negativo, ¿no? Porque es otro problema que también se da y que es un problema inmunológico donde el factor RH de la madre va a generar un problema de reacción de parte del feto. Es importante mencionar en cuanto al intercambio de los gérmenes, la presencia del famoso TORCH, ¿no? Que se conoce ya a través del tiempo. El T, digamos, de toxoplasmosis, la T por toxoplasmosis, la R por rubiola, la C por citomegalovirus, H, herpes simple, y también hay que recordarse el HIV y sífilis, ¿no? Que si bien es cierto no es parte del TORCH, pero es un elemento que, digamos, una noxa que puede ingresar al embrión. Estas infecciones pueden causar anomalías congénitas, retraso de crecimiento, problemas en el sistema nervioso y cerebral digamos, del embrión. La inmunoglobulina M, digamos, es la que va de alguna manera
a presentarse, identificarse contra ciertos microorganismos cuando hay esa infección. La función respiratoria. El intercambio gaseoso materno-fetal se realiza debido a la diferencia de concentración de hemoglobina, 11 gramos en la madre y 11 en el feto. Habíamos hablado también por presión, por situación de presiones. La hemoglobina fetal está más saturada, tiene, o sea, más oxígeno, ¿no? A través del intercambio de las vellosidades. Hay el efecto Born y el efecto Aldane. El efecto Born ahí indica que la hiperventilación materna provoca una leve alcalosis que permite el desplazamiento de CO2 del feto a la madre. O sea, el CO2 por este efecto, el feto va a pasar, digamos, a la madre, a que la madre se encargue de eliminar. El efecto Aldane, la alcalosis hace que aumente de 2 a 3, digamos, quede en la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha. Esto va a ser, digamos, de que no haya, digamos, un problema a nivel hay una mayor retención de hemoglobina y oxígeno. La función endocrina, aquí está digamos, las hormonas importantes. La gonotrofina coriónica es una función importante de la placenta. La gonotrofina coriónica, como sabemos, es una glicoproteína de doble cadena. Su subunidad alfa, ¿no? Es similar a la LH, FSH, TSH, y es responsable de las reacciones cruzadas con ellas, ¿no? Es específica, es por eso cuando pedimos para el diagnóstico de embarazo no pedimos las unidades, nosotros no solamente pedimos gonadotrofina coriónica, sino pedimos la gonadotrofina coriónica, el HCG beta, ¿no? Que es más específica en el caso, digamos, del diagnóstico de embarazo. Se puede detectar a partir del quinto al séptimo día post fecundación. Se sintetiza fundamentalmente en el sincitio trofoblasto, ¿no? Su nivel alcanza hasta las 12 semanas, con un pico máximo entre las 10 semanas para volver a disminuir posteriormente. Esto indica de que cuando uno pida para poder, digamos, ver la probabilidad de embarazo, pida el HCG beta hasta las 12 semanas, porque después de las 12 semanas ya probablemente no tenga mayor importancia y significación. Lo ideal para poder evaluar en algunos casos, algunas patologías, es, digamos, tomar en cuenta la semana 10, ¿no? Para que tengamos el pico máximo de gonadotrofina, de HCG beta. Los niveles en el plasma fetal equivalen a un 3% de los niveles plasmáticos maternos. La concentración en el líquido amniótico en la gestación temprana es similar a la del plasma materno, pero disminuye a lo largo del embarazo hasta llegar a la quinta parte de la concentración plasmática materna. De igual manera, las acciones biológicas, su acción fundamental es luteotrófica, mantiene el cuerpo lúteo. Las aplicaciones clínicas permite el diagnóstico precoz de embarazo y orienta sobre su patología. Hay patologías que nos van a ayudar, ¿no? Digamos, a hacer seguimiento, ¿no? Del dosaje de esta hormona. En sangre es detectable desde que aparece, ¿no? Al octavo o noveno día de la posovulación. En orina, los test de embarazo actuales son positivos por encima de los 25 a 100 unidades internacionales de HCG beta mediante ELISA, ¿no? 12 a 14 días posovulación en mujeres gestantes. Otra hormona importante, el lactógeno placentario, se detecta desde la sexta semana, alcanzando sus valores máximos en las 36 a 40 semanas. Es una hormona polipeptídica relacionada con la gonadotropina humana. Las acciones biológicas, aquí va a estimular el crecimiento fetal, ¿no? Va a participar en la movilización de grasas y acción contrainsular y aumento del flujo placentario de aminoácidos, ¿no? Mecanismos que son importantes para el embrión. Aplicación clínica nos sirve como indicador de la función placentaria al final de la gestación. Obviamente se puede dosar con la finalidad de ver, digamos, la función óptima de la placenta. La progesterona. En el caso de la progesterona, durante las 10 primeras semanas es secretada por el cuerpo lúteo
A partir de las 12 semanas toma el relevo la placenta. El cuerpo lúteo es tan pequeño como para poder mantener todo el embarazo, de tal manera de que la placenta adopta ya esta función importante y hace que, como su nombre indica, sea progestación y ayude a mantener el proceso del desarrollo, digamos, de las semanas importantes en el embarazo, en el desarrollo del embrión. Aumenta a lo largo de la gestación y sus niveles deben disminuir antes del parto. Importante, está presente durante toda la gestación, pero al final del parto disminuye. Deriva de precursores maternos como el colesterol y acetatos. Es la hormona que mantiene la gestación, favorece la implantación, desidualiza el endometrio, de una manera contribuye a que, digamos, el endometrio se mantenga, digamos, digamos, en el proceso de decidua, ¿no? Porque la decidua va a ser, de una manera, la modificación y cambio del endometrio durante la gestación. Interviene en la supresión de la respuesta inmunológica materna y evita la contracción del músculo uterino. Por eso muchas veces hay guías y protocolos que utilizan la progesterona como un tocolítico, ¿no? Además, la progesterona es precursora de la esteroidogénesis fetal. Esta esteroidogénesis fetal es importante y va a, digamos, a participar activamente. Los estrógenos, de igual manera, su concentración aumenta progresivamente hasta las 40 semanas. El estriol se sintetiza a partir de la hormona que conocemos, secretado por la glándula suprarrenal fetal de hidrohiperaldosterona. Esto se hidroxila en el hígado fetal por la acción de la 16-alfa hidroxilasa para así pasar a la placenta, donde actúa primero una sulfatasa que lo convierte en una forma libre y luego una aromatasa para la transformación de estriol. Todo el mecanismo de, digamos, de esta formación hormonal. El embarazo es el cuadro obstétrico ginecológico con mayor nivel de estriol. También se toma estriol y estrona. También se forman el estriol y estrona. Se puede utilizar como indicador de la función placentaria. Su determinación al inicio del segundo trimestre combinada con HCG beta se utiliza como marcador de aneuploidía. Se utiliza, digamos, tanto este dosaje junto al HCG para marcador de aneuploidía. Bien, anormalidades placentarias. La placenta puede presentar, digamos, como anormalidades vamos a mencionar dos tipos de patologías importantes. La placenta previa. Habíamos dicho nosotros que la zona pelúcida, que es la zona importante del embrión, va digamos, a desaparecer o a eliminarse al quinto día. Si es que esta zona pelúcida no se elimina, es posible de que, digamos, este embrión, este óvulo fecundado, siga discurriendo, siga desplazándose en el interior del útero. Los 5 días aproximados está calculado para que el óvulo fecundado, el embrión, pueda implantarse en, digamos, en la parte media, en el fondo, generalmente en el fondo, en la parte anterior o posterior del útero, aproximadamente a los 5 días. Pero si se elimina esa pared antes, tranquilamente el embrión, o en este caso el óvulo fecundado, se queda en la trompa y se desarrolla ahí y se produce, digamos, el embarazo ectópico. Pero si va más allá de los 5 días, es una de las teorías que refiere, que si va más allá de los 5 días de, digamos, de la desaparición de esta zona pelúcida, el óvulo sigue bajando, sigue rodando si se quiere, y va a llegar al orificio cervical, digamos, interno, digamos, del cuello del útero, dando lugar a la placenta previa. La placenta previa está localizada sobre el orificio interno o muy cerca del orificio interno. Se han reconocido 4 grados de esta modalidad. Hay una placenta previa total, placenta previa parcial, placenta previa marginal y implantación baja de la placenta. La placenta previa total
Aquí el orificio cervicuterino interno está cubierto por completo por la placenta. O sea, aquí está totalmente, es el gráfico del lado derecho, la placenta previa total, ¿no? El orificio cervical, este orificio cervical interno está cubierto por completo por la placenta previa total. La placenta previa parcial, la placenta cubre parcialmente el orificio interno. Parcialmente, no cubre, no está todo el lecho placentario, sino parte de la placenta, parcialmente el orificio interno. La placenta previa marginal, igual el borde de la placenta, está en el margen del orificio interno. Placenta marginal. Y la implantación baja de la placenta. La implantación baja de la placenta está implantada en el segmento uterino inferior, de modo que el borde de la placenta en realidad no llega al orificio interno, pero se encuentra en estrecha proximidad al mismo. En estrecha proximidad al mismo. Esto es importante de que se tenga en cuenta para que, digamos, pueda uno tomar digamos, las precauciones del caso, ¿no? Es por eso que es bueno que en el control prenatal se tengan mínimo 3 ecografías, mínimo, ¿no? Dentro de un paquete, dado que van a tener diferentes objetivos. Principalmente uno de ellos es el de visualizar digamos, la ubicación de la placenta, porque si tenemos la confirmación de la placenta, digamos, previa, hay que identificar qué tipo, cuál de este tipo de casos de placenta previa tenemos, o estamos frente a cuál de los casos, para tomar la conducta. Porque definitivamente, si está claramente confirmada, esta, digamos, la culminación del embarazo tiene que ser, digamos, a través de la vía alta, a través de una cesárea, toda vez de que si la paciente viene sin control prenatal, o viene a última hora, o ha sido, digamos, mal controlada, donde se le pidió ecografía solamente al inicio y no, digamos, en todo el proceso del control de embarazo, la paciente puede llegar en expulsivo o puede llegar, digamos, en trabajo de parto, digamos, a emergencia, y en algunos casos puede ser tarde, ¿no? Y más aún ustedes que se encuentren haciendo sus serums en el interior del país, si tenemos en una zona rural, digamos, un caso de placenta previa, a veces la paciente puede tranquilamente morirse en el camino, si es que es diagnosticado, o en todo caso viene en trabajo de parto tarde. Ahora, cuando uno ve una paciente con placenta previa sangrante, cuando ya se ha establecido, digamos, el sangrado es un sangrado incoercible, es un sangrado abundante que rápidamente puede llevar al shock hipovolémico a la paciente, ¿no? De ahí que todo embarazo, el 100% de embarazos, deben de tener un control prenatal institucional, o un control prenatal asistido por un profesional de la salud, que eso nos garantiza de alguna manera ir tomando en cuenta el manejo del caso respectivo. También es bueno mencionar en relación a la placenta previa la evaluación ecográfica a través del tiempo, a través de las 40 semanas de embarazo. Muchas veces nos llega la consulta o nos llega, digamos, al hospital ecografías de 26 semanas, 27 semanas o 22 semanas, donde nos llegan con el diagnóstico de placenta previa, ¿no? Y definitivamente estos casos hay que seguir más de cerca, porque muchas veces es la interpretación subjetiva, no digo inadecuada, sino subjetiva de la lectura digamos, de la ecografía, porque a veces en mejores manos, en mejor visión, puede a uno, digamos, escaparnos el diagnóstico respectivo, o estar en duda, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque definitivamente la ubicación de la placenta como probable placenta previa recién tendríamos que hablar o comenzar a hablar en el tercer trimestre, porque las primeras semanas de embarazo, en el primer y segundo trimestre, múltiples factores pueden, digamos, hacer de que realmente se llegue a una conclusión de que no es placenta previa. Muchas veces las placentas de inserción baja, que pudieron haber estado a las 26 semanas,
¿no? A las 26 semanas, a las, digamos, 28 semanas, una placenta de inserción baja asciende. O sea, porque el útero sigue creciendo, al haber desplazamiento del útero, hace de que, de alguna manera, esa placenta no llega a ser en sí placenta de inserción baja, sino es una placenta lateral que tranquilamente, dependiendo del tipo de paciente, tranquilamente puede tener un parto vaginal, hasta donde sea posible. Doctor de la Cruz tiene 5 minutos. Ya, doctor, ahorita. Placenta, es importante también mencionar otra patología importante, que es la placenta creta, increta y percreta. Generalmente, cuando hay falla de la reacción decidual, es posible que tengamos una patología que se denomina acretismo placentario. La reacción decidual habíamos dicho que es una adaptación de la decidua a través de determinados mecanismos, ¿no? Dentro de ello, digamos, la adaptación de la capa de Nitabus, que es una capa una capa fibrinoide, ¿no? Que separa el corion fibroso de la decidua basal. Cuando hay este defecto puede haber, digamos, de que haya una implantación anormal digamos, de la placenta. Entonces, la placenta creta es la placenta que va a, digamos, ingresar y perforar de alguna manera, en algún grado, la pared uterina. Van a haber placenta creta, placenta increta y placenta percreta. La placenta creta, la implantación de la placenta en el cual hay adherencia normalmente firme a la pared del útero, al miometrio, como consecuencia de falta parcial o total de la decidua basal. O sea, aquí la decidua basal no hay y como hemos manifestado por defectos ya mencionados, se contactan o se impregnan en el miometrio. La paciente increta, la paciente está anormalmente adherida y firme al miometrio, en la que las vellosidades placentarias invaden el miometrio. O sea, no solamente están adheridas, sino ya invaden el miometrio. Y la percreta, placenta percreta, igual a la anterior, solo que las vellosidades placentarias penetran a través del miometrio. O sea, esto ya prácticamente la percreta va más allá, inclusive invade órganos circundantes, como puede ser vejiga, ¿no? Principalmente vejiga. Y si es que está, digamos, unida, que es poco común, digamos, en la parte posterior, hasta podría tomar, digamos, parte de recto, ¿no? Pero generalmente es vejiga por la ubicación. En porcentaje, generalmente la gran mayoría son placentas secretas, 75-78%. Le sigue la, digamos, increta, 17%, y la percreta, un 5%. Pero hemos podido ver hoy en día, que todavía está en motivos de revisión y estudio, de que hay un incremento preocupante y marcado del acretismo placentario. Al parecer, el hecho no se sabe si son la técnica quirúrgica que uno realiza o el número, digamos, repetido de cesáreas hace de que, digamos, hace que tengan problemas de placenta percreta. Y la placenta percreta, esta placenta, no digamos, las vellosidades placentarias van a inclusive perforar, invadir vejiga. O sea, con toda una situación complicada durante la operación y obviamente, más aún, si es que no se ha estudiado adecuadamente, digamos, podemos tener serios problemas, ¿no? Hay pacientes que tienen hemorragias tan severas que le pone al borde de la muerte si es que en más de un caso no ha sucedido una terminación fatal. Es importante que en el control prenatal en una paciente cesárea anterior también se le pide un control ecográfico para descartar acretismo placentario, o sea, placenta creta, ¿no? Porque a través de la ecografía va a, digamos, a diferenciarse, ¿no? Y si hay una duda mayor, la resonancia magnética también es una prueba que nos sirve con precisión para poder identificar si se trata o no de una placenta creta. Bien, eso sería todo, doctor. Doctor, muchas gracias. Doctor Mascaro, ¿algún comentario? ¿Preguntas de los señores alumnos o algún chat?